Tutieu envía un saludo cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y toda la buena suerte del mundo. La señora Anguía sostiene el contrato en sus manos furiosa, con la mente llena de pensamientos confusos. Egan no firmó. ¿Por qué?, se pregunta. Su ira crece al descubrir que Egan había prometido firmar, pero canceló, dejando una gran interrogante en su mente. Pero, ¿qué está sucediendo detrás de estos actos? ¿Habrá algún acuerdo tácito entre Egan y Uri? Decidida a descubrir la verdad, la señora Anguía comienza a buscar a su hijo Uri. Y luego ve una escena inesperada. Uri está hablando con una mujer muy familiar, alguien que la señora Anguía había conocido anteriormente. ¿Qué se esconde detrás de este encuentro? No se pierdan los próximos detalles, porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los próximos giros serán mucho más emocionantes. En un tranquilo café, el ambiente silencioso se ve interrumpido solo por el suave murmullo de las hojas moviéndose afuera. Egan y el señor Tuan entran con la mirada del socio esperándolos. Ambos se encuentran, se dan un apretón de manos suave pero formal. Egan sonríe, pero su mirada se mantiene seria, mostrando su concentración en la parte importante de la reunión. Egan habla con calma. ¿Podrías mostrarme el contrato? Su voz es profunda y firme, no apresurada, pero llena de autoridad. El socio asiente con la cabeza, sacando lentamente una carpeta gruesa y entregándosela a Egan. Este es el contrato de mi parte. Puedes revisarlo cuidadosamente antes de que formalicemos nuestra colaboración. Las palabras del socio son suaves, pero no pueden ocultar la tensión en el aire. Egan abre cuidadosamente cada página del contrato, su mirada recorriendo los detalles, deteniéndose de vez en cuando para reflexionar sobre los puntos importantes. Cada palabra en el contrato parece una llave decisiva para la colaboración. Egan cierra el contrato y lo coloca sobre la mesa con suavidad, pero de manera firme. Voy a llevarme este contrato para revisarlo más detenidamente. Si hay algo que necesite aclararse, te lo comunicaré después. La voz de Egan no muestra ni la más mínima duda, pero está llena de determinación. Al ver la vacilación fugaz en el rostro del socio, el señor Tuan, que estaba a su lado, intervino rompiendo la tensión en el aire. Confía en él porque él es el subdirector de la empresa. Todo saldrá bien, dijo. Con solo esas palabras pareció disipar toda la preocupación del socio. Él sonrió, su mirada se suavizó y la sensación de tranquilidad se hizo más evidente. El ambiente se relajó y ambos se dieron la mano amigablemente. Esperaré noticias tuyas, dijo el socio, su mirada brillando con la confianza en la decisión que acababa de tomar. Todo había terminado, pero en el corazón de cada uno había una pregunta sin respuesta. ¿A dónde llevará esta decisión? ¿Será esta colaboración tan exitosa como se esperaba? Todo recién comienza y la historia nunca es tan simple como parece. En una habitación tranquila, la luz tenue iluminaba solo una pequeña parte de la mesa, donde Egan se encontraba de pie con el contrato grueso en sus manos. Respiró profundamente y luego se acercó a la señora Anguía, que estaba sentada concentrada en su trabajo. Egan, señora, hoy me reuní con el socio, pero aún no firmé el contrato. Traje el contrato aquí para que lo revise antes. La señora Anguía levantó la cabeza con la mirada penetrante, como si quisiera leer cada pensamiento de Egan. Se quedó en silencio un momento y luego habló con una voz llena de autoridad y determinación. La señora Anguía, ¿no recuerdas que te di toda la autoridad? Confío en ti, por eso te dejé tomar la decisión. Pero ¿por qué no firmaste ahora? ¿Sabes lo grande que es este contrato? Si no lo firmamos ahora, pueden cambiar de opinión en cualquier momento. Egan dudó por un instante, una ligera indecisión en su mirada. Miró el contrato una vez más y luego dijo con calma:
Pensaba llevarlo a ti para que lo vieras primero y luego firmarlo. Las palabras de Egan reflejan una duda entre la prudencia y la determinación, pero la señora Anguía no era fácil de convencer. Ella se levantó su mirada afilada como un cuchillo y sin dudarlo habló con una voz fría pero persuasiva. La señora Anguía: eres el subdirector de la empresa, debes tomar decisiones firmes, no titubear así, esto no es algo trivial. Las palabras de ella fueron como un golpe fuerte en la mente de Egan. Sintió que su corazón se agitaba como si toda la empresa, su futuro, estuviera colgando en la cuerda floja. Pero luego respiró profundamente y su mirada decidida volvió a aparecer. Egan: entonces ahora iré a firmar de inmediato. La señora Anguía guardó silencio, pero en su interior una duda comenzó a formarse. Recordó lo que Lynn había dicho recientemente, que Uri se había encontrado con Egan. ¿Podría ser que algo estuviera sucediendo y que Egan estuviera dudando por factores externos? ¿Estaba él siendo impedido de firmar este contrato? Esa pregunta seguía resonando en su mente. La luz en la habitación parecía desvanecerse lentamente, la tensión entre ambos seguía llenando el aire. Egan salió rápidamente, su corazón lleno de conflicto, pero su determinación ya estaba tomada. Mientras tanto, la señora Anguía se quedó sentada mirando al vacío, sus pensamientos entrelazados, sin saber a dónde la llevaría la decisión de Egan. ¿Podría él superar este desafío? Cada minuto parecía alargarse, y los espectadores no podían evitar preguntarse: ¿realmente Egan tomó la decisión correcta o había algo oculto detrás de su vacilación? La señora Anguía caminó con paso ligero hacia la casa de Tutieu, llena de sospechas. No podía entender por qué Egan había dudado en firmar el contrato, y todas las dudas en su mente la impulsaban a actuar. Al acercarse, caminó sigilosamente entre los árboles, ocultándose tras un tronco grande para observar. La señora Anguía contuvo la respiración, las débiles luces del jardín iluminaban la escena frente a ella. Uri y Tutieu estaban conversando con una mujer, su postura seria. La conversación entre ellos no parecía ser algo trivial. Uri habló con voz grave pero llena de preocupación. «Usted es de la empresa de la señora Lan, ¿verdad?». La mujer lo miró con una mirada fría sin expresión alguna y respondió lentamente: «Sí lo soy de la empresa de la señora Lan». Esa respuesta fue como un golpe en la mente de la señora Anguía. Una ola de dudas se levantó en su corazón. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué Tutieu está buscando a esta persona? Uri, incapaz de controlar su curiosidad, continuó preguntando: «Entonces, ¿qué pasó ese año? ¿Tiene algo que ver con la empresa de la señora Lan?». La mujer suspiró levemente y sus ojos reflejaron claramente preocupación. Miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, luego habló en voz baja: «No deberíamos saber nada de esto, porque esto puede ser peligroso para nosotros». Tutieu escuchaba cada palabra de la mujer. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de miedo. Se acercó más, su voz firme: «Por favor, ayúdame porque quiero hacer justicia por mi familia. Usted es la única que puede ayudarme». Esas palabras fueron como un grito, una súplica que no se podía negar. La señora Anguía permaneció en silencio sin atreverse a respirar fuerte, pero en su interior surgió una sensación extraña. ¿Por qué Tutieu se estaba adentrando en esta búsqueda y qué ocurrió en el pasado que podría ser tan peligroso? La mujer miró a Tutieu durante un largo rato y finalmente habló con una voz grave y seria: «Entonces toma mis datos de contacto y cuando sea necesario hablaremos». Uri sacó rápidamente su teléfono y deslizó los dedos sobre la pantalla. Ambos intercambiaron números de contacto y parecía que se encontrarían nuevamente en un futuro cercano. Esta escena transcurrió en silencio, pero para la señora Anguía cada palabra, cada gesto era como una pieza extraña del rompecabezas que ella necesitaba descifrar. La señora Anguía se quedó allí medio paso afuera, medio paso oculta detrás del árbol. Todo parecía estar envuelto
envuelto en una niebla y no podía estar segura de lo que estaba ocurriendo. Está Toutieu adentrándose en una peligrosa conspiración que en el pasado de la empresa de la señora Lan podría amenazar su futuro. La luz tenue en la oscuridad que lentamente cubría el lugar, pero las dudas en el corazón de la señora Anguilla seguían creciendo. La historia apenas comenzaba y ella no podía saber que ya estaba atrapada en un torbellino lleno de peligros, con los que quizás se enfrentaría en los días venideros. ¿Qué hará la señora Anguilla cuando descubra toda la verdad? Y las decisiones de Uri y Toutieu, ¿los llevarán por el camino correcto o los atraparán en una trampa de la que no podrán salir? ¿Realmente Toutieu sabe toda la verdad detrás de lo que ocurrió ese año o está siendo arrastrado a una conspiración aún mayor? ¿Qué hará la señora Anguilla cuando descubra la conexión entre la mujer y la empresa de la señora Lan? ¿Podrá mantener la calma o tomará una decisión que sorprenderá a todos? ¿Qué en el pasado de la empresa de la señora Lan podría ser tan peligroso y tiene Toutieu la información necesaria para hacer justicia por su familia? ¿Serán Uri y Toutieu realmente capaces de controlar la situación? ¿O se convertirán en piezas en un juego peligroso que no saben que están jugando? ¿Realmente la mujer quiere ayudar a Toutieu o solo está intentando guardar silencio para proteger secretos peligrosos?